Sí, ¿estás a favor, correcto? Sí. Gracias. Este es un sistema de pensiones europeo. Al igual que las raíces fuertes de un árbol le permiten crecer y prosperar, las regulaciones, la supervisión, la participación activa de los trabajadores pueden ayudar y proporcionar una base sólida a nuestro sistema de pensión europeo, dándole solidez a largo plazo a medida que el tiempo pasa, haciendo que esta raíz se expanda y se fortalezca, permitiendo al árbol prosperar. Muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Páez y junto a mi equipo Andrea y Sofía defenderemos a favor de la postura de este debate. Dentro de 40 años los jubilados en el sistema europeo recibirán pensiones públicas para cubrir sus necesidades. Lo defenderemos con un rotundo sí. Nos basaremos en 3 argumentos principales. El primero, los factores demográficos. Un segundo, de aumento de las tasas y finalmente de estabilidad financiera. Para empezar, los factores demográficos. Vemos que a medida de que se va jubilando la gente del baby boom, van aumentando y aumentando en Europa los jubilados. Por lo tanto, esto presiona al sistema público de pensiones, haciendo que ofrezca una postura adecuada al crecimiento de estos jubilados como tal. Esto obliga de cierta medida a proporcionar a los países diferentes reformas como las que vimos en Holanda en 2006 y en España en 2013. Por otro lado, el incremento de las tasas de ahorro. Vemos que la gente cada vez es más y más consciente de que quieren ahorrar y de que se les preocupa más su futuro y su jubilación, y pueden optar por contribuir más a sus propios planes de ahorro, lo que esto haría que aumentara la estabilidad y la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Según datos del Eurostat, la tasa de media de ahorro de los hogares en Europa ha aumentado en los últimos años, lo que indica que la gente es cada vez más y más consciente de que quiere ahorrar para su futuro. Por último, en cuanto a la estabilidad financiera, se espera que dentro de los próximos 40 años la economía de la Unión Europea sea más estable y esté más creciente y esté más fortalecida. Esto facilita la prueba de cómo el sistema de pensiones es cada vez capaz de proporcionar una cobertura adecuada para los pensionados de ese momento. Esto además proporciona no solo confianza a las personas, sino también posibilita un mejor rendimiento de las inversiones, lo que significa un incremento de los fondos recibidos a los pensionados. De acuerdo al World Bank, el incremento actual del GDP en Europa podría indicar una mejora estabilidad financiera y un entorno más favorable para el sistema público de pensiones. En conclusión, nos basamos en 3 argumentos: los factores demográficos, el aumento de las tasas de ahorro y la estabilidad financiera, para defender nuestra postura, dejando así evidente que en 40 años sí que se van a cubrir las necesidades de los pensionistas dentro del sistema europeo de pensiones. Muchas gracias. Este sistema o estructura parece ser bien presentada y bien confiable y segura. Pero ¿qué pasaría si en verdad es tan desconfiable como es? Soy Lucía Reyes y junto a mi equipo Íñigo, Cristóbal, Beatriz y Marcos nos posicionamos en contra ante la premisa antes planteada. Y con esto me voy a apoyar en 3 argumentos: la desmotivación, la pirámide invertida y la falta de trabajo. Voy a empezar mi primer argumento ayudando con el Fondo Monetario Internacional, que dice lo siguiente: un aumento del ahorro público para la jubilación funcionará a través de la deducción de la renta de un individuo. Esto tendrá un efecto negativo. El sistema sería ineficiente e insostenible, dado que menos personas tendrían que mantener económicamente a una población cada vez más numerosa. ¿Esto qué causa? Que la población quiera mudarse a otro país para no tener que pagar un porcentaje absurdo en sus ingresos, lo cual habrá una mano de obra desmotivada que tendrá obviamente un impacto negativo en la economía y además solo causará más estrés en la población que sí queda. Mi segundo argumento es la pirámide invertida. ¿Qué pasa? La gente vive más, pero tiene menos hijos. Y lo que pasa es que hay países que están en una transición demográfica inicial y otros en la avanzada. Los que están en la avanzada, el problema que tienen es que hay mucha gente de edad mayor y no tienen suficientes trabajos, y los que están en la fase inicial tienen mucha gente en edad activa para trabajar, pero no tienen los suficientes trabajos para absorber a toda esa población. Y mi tercer y último argumento es la falta de trabajo. Y con esto me voy a apoyar
con un artículo de la OCDE que dicta que, lo siento, la tasa de dependencia de las personas mayores pasará del 22% actual al 46% en el 2050. Y la tasa media es actualmente del 48% y oscila entre el 25% o menos de Francia y Bélgica y el 70% en Suiza. ¿Qué pasa con esto? Que las empresas están discriminando mucho a la gente de mayor edad y no les están dando la oportunidad de trabajo. Y los dejo con un dato que es respaldado por el Fondo Monetario Internacional, que para el 2050, si tus padres, actualmente tus padres tienen 65 años y se están preparando para jubilar, solo hay 3.4 personas trabajando para apoyar esa jubilación, mientras que en el 2050, en la edad que tendremos nosotros, será de 45 a 50 años, se reducirá a solo un 2%. Y es un dato muy alarmante. Y aquí está, Europa comparado contra África en el 2050. Europa se reducirá y la población se envejecerá más rápido, y en África solo se duplicará y será más joven. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Sofía Brom y voy a comenzar a refutar al equipo que está en contra de esta moción. Primero que nada, quiero comenzar con que nos presentaron un exordio en el que el sistema de pensiones europeo era algo tan fácil de tirar. Pero ¿cómo vas a tirar algo que tiene regulaciones, supervisión, diversificación de inversiones y participación activa de trabajadores en el sistema gracias a las reformas que hay hoy en día? Voy a comenzar con su argumento número 1 de desmotivación, en el que nos dicen que la gente básicamente comienza a ahorrar porque está preocupada porque no van a tener dinero en un futuro. Déjenme decirles algo. El ahorro es un lujo. Yo no puedo ahorrar algo que no tengo. No puedo guardar algo que no tengo. Es por eso que esta desmotivación es verdaderamente incierta, porque la gente se dedica a ahorrar en inversión privada y es gente de clase alta. Y esa clase alta lo que hace, como se les explicó con nuestro argumento 2, es liberar un poco de estrés para que dé acceso al sistema público de pensiones y que en un futuro sí se pueda mantener. Ahora, me dijeron con esto que la población se muda porque no hay oportunidades, pero me suena raro. Todavía hay gente, hay migrantes que vienen a Europa. Actualmente hay 180 millones de migrantes de entre 20 y 64 años trabajando que mantienen este sistema de pensiones. Gracias. La proporción de mayores de 80 años casi se duplicó entre 2001 y 2020. Buenas tardes, mi nombre es Marco Mendieta y vengo a refutar lo que se acaba de decir anteriormente. Como es de saber para muchos de ustedes, la edad media de España y en general en Europa no deja de incrementar. Esto se debe a la baja tasa de natalidad y el lanzamiento de la esperanza de vida. Esto genera una pirámide demográfica invertida, lo cual genera incertidumbre y genera problemas para el mantener del sistema de pensiones públicas. En la actualidad, 19 millones de cotizantes y casi 9 millones de pensionistas es cómo funciona el sistema. Sin embargo, para 2048 se espera que el número de pensionistas sean 15 millones de personas y el número de personas en edad de trabajar se reduzca entre 7 y 5 millones de personas. Esto, sin duda, deja claro que este sistema no puede mantenerse de esta forma y cada vez hay mayor incertidumbre y menos soluciones y sobre todo falta de alternativas para que este sistema pueda seguir funcionando, por lo que nosotros proponemos un sistema de pensiones privado. Muchas gracias. Para continuarles refutando, sí, a todos nos espanta esta pirámide invertida, pero honestamente no interesa. ¿Por qué? Porque como ya les dijimos en un argumento, los factores demográficos actualmente incentivan a crear reformas para que el sistema de pensiones se pueda mantener. Esto lo hemos visto en la actualidad en países nórdicos como Noruega y Dinamarca, que sus sistemas de pensiones se mantienen gracias a los incentivos de ahorro públicos en la población, la cotización laboral que hay para su gente y el dinero de gobierno. Son ejemplos a lo que la Unión Europea actualmente discute aspirar para mantener un sistema de pensiones que verdaderamente es viable para dentro de 40 años. Nos preocupa una pirámide invertida de ese lado que verdaderamente tiene una solución y por eso están las reformas.
Mi compañero ya les dio dos ejemplos, Holanda 2006 y España 2013, donde precisamente hay incentivos para que nuestro sistema de pensiones pueda continuar. Y ahora, respecto a les pregunto, ¿por qué queremos hacer un sistema privado? Polonia, privatización del sistema de pensiones público, lo que creó fue un total fracaso, un fraude. ¿Cómo solucionamos esto? Porque las empresas privadas luego tienden a la quiebra o al robo. Yo les pregunto, ¿por qué eliminar el sistema de pensiones público? Gracias. Voy a proceder a refutar lo que se acaba de mencionar anteriormente. Se ha hablado de un programa de inmigración en países como Holanda, España o Noruega. Sin embargo, no se ha demostrado de qué forma ha afectado de buena manera a estos países. Esta, por ejemplo, es una noticia que evidencia problemas de exclusión social en España. Si continuamos con este argumento, podemos darnos cuenta de que la inmigración generalmente puede brindarnos problemas de exclusión social para precisamente estos inmigrantes. Adicionalmente, también se ha hablado de mantener el sistema a través de gastos de gobierno. Sin embargo, el gobierno español se ha visto obligado recientemente a gastar 8.000 millones de euros del Fondo de Reserva para gastar las pensiones. Y también, asimismo, esto supone el 85% del presupuesto de la seguridad social. Claramente, esto demuestra que este sistema no es mantenible y probablemente, y creemos nosotros firmemente que lo que debemos de hacer es cambiar este sistema a un sistema privado que se mantenga de una mejor manera. Muchas gracias. Bueno, primeramente no te hablé de un programa de migración en Holanda, España. Te hablé de reformas al sistema de pensiones en Holanda y en España. Te solté un dato de cómo los migrantes ayudan a la pirámide invertida que vamos a tener en 40 años y cómo contribuyen al sistema de pensiones. Lo que verdaderamente demostró que sí, nos preocupamos por una pirámide invertida, pero de nativos. No nos estamos preocupando, no estamos tomando en cuenta el dato de todos los migrantes que están apoyando actualmente al sistema de pensiones a que este se mantenga. Se me hace muy ilógico que quieran hacer un sistema privado cuando la opción a fraude, la opción a robo es muchísimo más susceptible que en el público. Además, no puedes privatizar un sistema de pensiones si el gobierno va a tener cierto acceso a él, o sea, algo privado, pero que el gobierno sigue interactuando, o sea, verdaderamente no tiene sentido. Por eso, lo más lógico y más viable es mantener el sistema público ahora, que con la poca inversión privada que existe, libera el estrés que existe en el sistema, como se les ha dicho ahora. Y me hablan muchísimo de deuda, pero aquí, de acuerdo al Banco Central Europeo, la deuda pública de los gobiernos europeos ha ido disminuyendo. Y eso es algo que no están tomando en cuenta. Gracias. Sangre, sudor y lágrimas. Eso es lo que ha costado tener un sistema de pensiones público. Y por eso mismo lo potenciamos. Pero ¿qué le damos más importancia? A la economía estable. Y por eso queremos un sistema mixto, pero que dé hincapié en el sistema privado. Porque eso proporciona mucha más estabilidad. En los Países Bajos tuvieron un sistema mixto y mayoritariamente público. Pero imaginaos, si lo hiciésemos mayoritariamente privado, lo que podríamos llegar a alcanzar económicamente y socialmente. Por otro lado, eso es un derecho y por eso mismo nos preocupamos para que todas las personas puedan optar a estas pensiones. Por otro lado, me gustaría recordar el primer argumento suyo, que es el de la demografía. Precisamente en Europa ha habido, como ustedes han dicho, hubo la generación del baby boom y ahora mismo ellos son los actuales jubilados o que se van a jubilar. Por eso mismo habrá muchas más personas que sostener con muchas menos personas trabajando. Esto lo dice la misma INE, con la tasa de natalidad que ha disminuido. Por otro lado, han afirmado que el sistema de pensiones privado es más propenso al robo, al fraude. ¿Tendrían evidencias de eso? Nos gustaría poder contrastarlo. Muchas gracias. El equipo contrario me dice que hay un hincapié en el sistema privado. Ok, hincapié
en las clases altas. Hay demasiada clase alta en la Unión Europea. No es cierto. Verdaderamente el hincapié que estamos haciendo en el sistema privado es que ese pequeño porcentaje que tiene el lujo de la inversión privada libera estrés para los que verdaderamente tienen y requieren el acceso al sistema público de pensiones de la Unión Europea. Argumento 2 que les dimos, de incremento de las tasas de ahorro. Y de ahí, sobre el argumento 1, me hablan también, de que está a su favor, el nuestro por la demografía. Nosotros lo que les dijimos claramente desde el primer discurso es que los factores demográficos incentivan a reformas y ya se les explicaron los tipos de reformas. Reformas de incentivos al ahorro, de cotización laboral y de inversión del dinero del gobierno, como se ha hecho en Holanda, en los países nórdicos, y las reformas aparte de España del 2013, donde básicamente se les dice que esta demografía sí da miedo y es una excusa para defender que no existan las pensiones públicas, pero verdaderamente sí hay algo que puede hacer que cambie, que son las reformas, mientras que no hemos visto ni siquiera una refutación de su lado para cualquiera de nuestros argumentos que verdaderamente sea válida. Gracias. Para empezar, me gustaría refutar el argumento que Sofía acaba de dar. Ha afirmado que la clase alta es la única parte del pueblo que puede optar a un sistema de ahorros. Pero ustedes mismos han afirmado en su segundo argumento que hay cada vez más conciencia de la necesidad de ahorrar y de crear un fondo de pensiones que sea privado. Precisamente por eso creemos en la importancia del ahorro. Es que, porque todos podemos llegar a él. Por lo tanto, que ha demostrado que no tiene nada que ver tener una pensión privada con ser de clase alta, sino tiene que ver con la concienciación de una realidad, que el sistema público es insostenible. Por otro lado, querría volver al tema de la inmigración, que ustedes afirman que es como la solución absoluta a un problema tan grave como el que tenemos las pensiones. Es más que una solución, un parche. ¿Por qué? Porque abarca a solo una parte de la pirámide poblacional, abarca a la parte de entre aproximadamente 20 a 40 años. Esa parte sí, de acuerdo, es parte que puede trabajar, pero es una brecha, es un parche que cubre una brecha. El problema de raíz es la natalidad, como bien les he enseñado antes, que está cayendo en picado. Muchísimas gracias. ¿Saben cuál era la tasa de natalidad en España en la década de los 60? De casi 3 hijos por mujer, llegando en 1964 a alcanzar la cifra de 3,01, mientras que las últimas 2 décadas no llega ni siquiera al 1,5. ¿Qué quiere decir? Pues que en un futuro nosotros con nuestro salario tendremos que mantener cada uno de nosotros a 3 jubilados. ¿Dentro de 40 años recibirán los jubilados pensiones públicas para cubrir sus necesidades? Mi nombre es Cristóbal y tanto mi equipo como yo no lo creemos. En primer lugar, por la desmotivación, ya que, como se ha comentado antes, en un futuro, tanto ahora como en un futuro, hay unos altos costes e impuestos que pueden provocar una fuga de capitales. Las personas podrán buscar fuera del país nuevas oportunidades. También la mano de obra que estará en el país se verá desmotivada debido a estos altos costes y de esta manera bajará la productividad y será más ineficiente. En segundo lugar, tenemos la pirámide demográfica invertida. La esperanza de vida cada vez en países como España es cada vez mayor, pero a la vez se tienen menos hijos. Por tanto, no existe este relevo generacional y cada vez la población activa va disminuyendo. Y por último, está la falta de trabajo. Cada vez la duración de la vida activa es menor y hay menos trabajo, hay menos empleo entre la gente de 55 y 64 años. Existe una especie, como os he dicho antes, de discriminación. Creo que tendríamos que tener más en cuenta a los trabajadores más mayores. Ellos han argumentado, en primer lugar, sobre factores demográficos, en segundo lugar, sobre el aumento de la tasa de ahorro y, en tercer lugar, por la estabilidad financiera. Como primera refutación, su argumento, el de factores demográficos, creo que juega a nuestro favor, debido a que, como he explicado antes, existe una pirámide invertida en donde no existe un relevo generacional. Después hemos dicho que queremos una estabilidad y por eso apostamos por el sistema privado, pero con una pequeña aportación de lo público. También se ha comentado por parte de vuestro equipo de que lo privado conlleva un riesgo por fraude y robo
lo cual no ha mostrado ningún tipo de evidencia. Y también el ahorro privado, se han contradecido en un momento, debido a que han dicho que el ahorro privado no es solo para la clase alta, cosa que se ha contradecido diciendo previamente que ellos mismos, que hay más conciencia ante toda la población por el ahorro. Por último, la inmigración, hemos refutado nuestro argumento de la inmigración diciendo que es un parche y que no garantiza nada a largo plazo, sino solo a corto plazo. Entonces, tras haber refutado todos sus argumentos, habiéndose contradecido también sin mostrar evidencias y habiendo dicho nosotros acerca de la desmotivación, la pirámide demográfica invertida y por último la falta de trabajo, creo que queda más que claro que un 2063 con pensiones resulta imposible imaginar. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Andrea Blavia y primero quiero dar las gracias al jurado y al equipo contrario y a mi equipo por participar en este debate hoy. Vengo a concluir este debate con la siguiente estructura. En primer lugar, voy a enumerar los distintos argumentos que fueron presentados por el equipo contrario y cómo mi equipo fue capaz de refutarlo con evidencia. Y posteriormente volveré a reforzar nuestros argumentos presentados y cómo evidencian que en 40 años sí se van a poder cubrir las necesidades básicas de los pensionados por el sistema público de las pensiones europeas. Para empezar, el equipo contrario presentó 3 argumentos. Uno de desmotivación, en el que aclamaban que la gente no quiere estar en el sistema y que se están provocando fugas de capitales. Nosotros explicamos que ahora hay una tendencia de ahorro en crecimiento que evidencia cómo se está liberando estrés en el sistema público de pensiones, lo que va a hacer que este pueda ser sostenible durante 40 años o más. En segundo lugar, hablaron constantemente de la pirámide invertida, de hecho parecía ser su único argumento, y explicaban cómo la gente vive más y tiene menos hijos, que hay una menor tasa de natalidad y una mayor esperanza de vida. Nosotros explicamos cómo es verdad, es terrorífica esa realidad, pero no tuvieron en cuenta a los migrantes y cómo ellos no son un parche, sino que son una contribución para el sistema público de pensiones, haciéndolo más sostenible en el tiempo. Y finalmente explicaron cómo había una falta de trabajo en la actualidad. Nosotros presentamos que no tienen en cuenta la reducción de deuda y constantemente nuestros argumentos por el otro lado no fueron refutados. Fueron refutadas nuestras refutaciones de sus argumentos, pero nuestros argumentos se mantuvieron sólidos a lo largo del debate. Estos fueron 3. En primer lugar, presentamos el de factores demográficos, explicando cómo esa pirámide invertida de la que tanto hablaban, al final iba a ser un incentivo para las reformas del sistema que hacen que sea sostenible. Explicamos cómo esto iba a ser a través de cotización de los trabajadores, del ahorro, etc. Por ejemplo, lo hice como fue en Holanda en 2006 y en España en 2013. En segundo lugar, explicamos cómo un incremento de las tasas de ahorro, las personas están cada vez más conscientes de la importancia de ahorrar. Esto favorece al sistema de las pensiones europeo para una cobertura adecuada del mismo que lo va a hacer cada vez más sostenible. Y en tercer lugar, presentamos un argumento de estabilidad financiera. Nuestros 2 últimos argumentos nunca fueron rebatidos, pero este es el más importante. Se espera que la economía de la Unión Europea siga creciendo, que dé más confianza al sistema de pensiones. Explicamos que el World Bank explicó que el crecimiento actual del Producto Interno Bruto de Europa podría indicar una mejor estabilidad financiera y un entorno más favorable para el sistema público de pensiones, es decir, hacerlo cada vez más sostenible. Es así como el sistema de pensiones europeo no es una torre frágil de Jenga. El sistema de pensiones europeo es un árbol fuerte, con raíces, sostenido por regulaciones, supervisión, la diversificación de inversiones y la participación activa de los trabajadores en el sistema de pensión europeo que le brindan una base sólida y unas raíces muy fuertes. Es por eso que en 40 años o más, sí, las necesidades van a ser cubiertas por el sistema de pensiones públicos europeos. Muchas gracias.